Buenos días, bienvenidos a nuestro curso Vida que transforma vidas. Esta es la segunda sesión. En esta sesión vamos a hablar de la adolescencia de Santa Teresa, que fue una joven inquieta, como es lo normal cuando empezamos a crecer. Nuestro mundo se amplía del espacio que tenemos en el hogar a otras amistades, otros lugares. Y Santa Teresa pues también vivió esta experiencia. En este momento, pues ya hicimos este ejercicio en el que compartimos qué ha resonado en nosotros acerca del capítulo 1 del libro de la vida. Eh, Creo que es algo muy valioso darnos esta oportunidad de ir recuperando nuestra propia historia, reflexionar sobre nuestras identidades, la identidad que teníamos en nuestra familia, las identidades que son realmente fluidas, que vamos adquiriendo a lo largo de la historia, de nuestra propia historia. Por ejemplo, pues muy importante de mi identidad es que yo soy la hermana mayor de una familia de 8 y eso me ha marcado mucho. Esa es una identidad que he conservado a lo largo de mi vida. Hay identidades que son temporales, por ejemplo, quizá en un momento yo fui eh, una niña que hacía gimnasia olímpica y hacer gimnasia era parte de mi identidad. Y esa identidad fue una identidad temporal que me trae buenos recuerdos, pero ya no existe. Entonces, ¿quién somos hoy? Está compuesto de estas identidades que permanecen y de otras identidades que son fluidas. También identidades que nosotros conocemos de nosotros y lo que otros piensan de nosotros también puede cuestionar o afirmar nuestra identidad. Entonces, parte del conocimiento propio que es tan importante para la oración es reconocer nuestras identidades. Santa Teresa en la adolescencia justamente está en busca de su identidad. El periodo que narra en el capítulo 2 abarca más o menos estos 3 años, de 1529, que tiene 14 años, a 1532, cuando tiene alrededor de 17. Ella misma dice que en este periodo se olvida un poco de Dios, pero no de la honra. Es decir, ella está como viviendo más hacia afuera, ya no es la niña que está pensando en cómo escaparse de su casa para ser mártir por Dios, ni es la niña que piensa que tal vez sería divertido jugar a ser monja, ella lo ve como un juego, o que construye ermitas con su hermano Rodrigo. Su espacio vital se amplía porque hay presencia de otras personas, ya no es nada más su familia nuclear, y esto hace que se olvide un poco de esta fortaleza de espiritualidad que ella siempre ha tenido y se empiece a preocupar un poco más de quedar bien con los demás. En el siglo XVI, la honra era un concepto que marcaba la sociedad de una forma muy importante. Santa Teresa lo dice así en el Camino de Perfección en el manuscrito del Escorial, que es el primero que ella escribe, dice: tengo para mí que honra y dinero casi siempre andan juntos, porque por maravilla o nunca hay honrado en el mundo si es pobre, antes, aunque en sí sea honrado, le tienen en poco. ¿En qué consiste la honra? Básicamente consiste en lo que los otros piensan de nosotros. En el caso de las mujeres, la honra tenía que ver mucho con la castidad, con si una chica era virgen o no, si una chica tenía mala reputación porque pensaban que había tenido pues tratos sexuales con alguien, pues perdía la honra y ya era muy difícil que la recuperara. También tenía que ver con tener la sangre limpia. ¿A qué se refería esto? A que no tuvieran ancestros, antepasados judíos o musulmanes, árabes. Sí, si lo recuerdan en la historia, España estuvo dominada 800 años por los árabes. De ahí el reino de Granada y el califato de Córdoba, todas estas cosas que quizá conocemos por la historia.
Cuando los reyes católicos expulsan a los judíos y a los musulmanes de España para que predomine el catolicismo, se hace énfasis en que las personas tengan la sangre limpia. Ahora para nosotros puede ser un poco extraño, pero de hecho se ponía en las actas de nacimiento si una persona tenía la sangre limpia o no. En el caso de Santa Teresa, algo que afecta muchísimo a su familia es que la familia del papá, el abuelo, era un judío que se había convertido al catolicismo. Y esto se trataba de que no se supiera, porque si no afectaba a la reputación de la familia. ¿Qué otra cosa era importante? Pues cuánto dinero tienes o no. Los préstamos muchas veces se hacían de palabra, entonces saber cuál era la reputación o el crédito de alguien tenía mucho que ver con la honra. Como dije anteriormente, Teresa se olvida un poco de Dios, pero no de la honra. O sea, sabe que su reputación, mantener su reputación es algo importante y está muy dedicada a ser admirada, está muy dedicada a que piensen bien de ella, a agradar a los otros. En esta etapa nos cuenta que recibe ciertas influencias externas al ir creciendo. Nos dice que era una gran lectora, que si no tenía libro nuevo, no tenía contento. Eh, Esto nos habla también de las posibilidades económicas de su familia. Ya dijimos que los libros en esa época muchas veces eran manuscritos, la imprenta apenas está empezando a difundirse y ella tiene posibilidades de leer libros nuevos de caballerías, como el Amadís, que aquí está la portada del Amadís, otras novelas como Floristán, como Tristán, donde siempre hay una damisela en apuros, un caballero enamorado que la rescata o que compone canciones. Y tiene también la influencia que ella dice que fue muy perniciosa de una parienta que no era del agrado de su madre. Nos dice que en ese periodo de su vida ocurre una situación en la que la honra está en riesgo. Como les digo, la honra tenía que ver, pues en el caso de las chicas también, con que no hubieran tenido una relación sexual antes del matrimonio o que no tuvieran tratos muy íntimos con nadie del otro sexo. Teresa menciona que tiene una parienta de tratos livianos, o sea, una parienta que no se preocupaba de la honra y tiene la influencia de sus primos, los hijos de Elvira de Cepeda, la hermana de su padre, pero nunca queda claro si ella tiene una relación o cuál es la situación por la que la internan en el convento. Hay una situación en la que la honra de Teresa está en riesgo. Nos dice que tiene a esta parienta de tratos livianos y tiene a sus primos, que son más o menos de la misma edad, quizá un poco más grandes, hijos de la hermana de su padre. No se sabe bien. Hay autores, por ejemplo, Cristina Morales es una novelista que escribe una novela acerca de Santa Teresa que se llama Las malas palabras. Para ella es Diego de Ocampo, el primo, hijo de Elvira de Cepeda, con el que Santa Teresa tiene una relación en la que la honra podría estar en riesgo. Claro, ella es una novelista, pero así como ella hay otros que dicen que lo que pasa es que tenía ahí un enamorado, ¿no? Como muere la madre de Teresa cuando ella tiene 14 años, luego se casa su hermana María, entonces la hermana mayor y el padre deciden que lo mejor para mantener la honra de Teresa es internarla en el convento de Gracia. Esta es la entrada al convento de Gracia que tuvimos la oportunidad de visitar en el año 2015 con un grupo de peregrinos. Entonces, bueno, pues este es el lugar donde estuvo internada Santa Teresa. Entonces, ella al reflexionar sobre esta etapa dice que aunque ella se había olvidado de Dios, Dios está presente en todos los momentos de nuestra vida. Y dice, paréceme, andaba su majestad mirando y remirando por donde me podía tornar así. Bendito seáis vos, Señor, que tanto me habéis sufrido.
Fíjense qué expresión tan hermosa. Ella recibe, al reflexionar sobre esta etapa, se da cuenta del gran amor que recibe de Dios por medio de la mirada, por medio de esta mirada de amor que está esperando con paciencia a que Teresa regrese a él. No dice, estaba Dios anotando mis pecados, estaba Dios viendo cómo me iba a condenar. No, ella dice, paréceme, andaba su majestad mirando y remirando por dónde me podía tornar así, como un enamorado que está mirando con paciencia a que la chica voltee a mirarlo. Bueno, ahora voy a dejar de compartir esta pantalla. Como este capítulo no es muy grande, nos da oportunidad de volverlo a leer en comunidad, juntos, y ir explicando. Entonces dice, capítulo 2. Trata cómo fue perdiendo estas virtudes y lo que importa en la niñez, tratar con personas virtuosas. Paréceme que comenzó a hacerme mucho daño lo que ahora diré. Considero algunas veces cuán mal lo hacen los padres que no procuran que vean sus hijos siempre cosas de virtud de todas maneras. Porque con serlo tanto mi madre, como he dicho, de lo bueno no tomé tanto en llegando al uso de razón, ni casi nada, y lo malo me dañó mucho. Era aficionada a libros de caballerías, o sea, su madre era aficionada a libros de caballerías. Y no tan mal tomaba este pasatiempo como yo le tomé para mí, porque no perdía su labor, sino desenvolvíamos para leer en ellos, y por ventura lo hacía para no pensar en los grandes trabajos que tenía y ocupar sus hijos que no anduviesen en otras cosas perdidos. O sea, la mamá le encantaba leer estos libros para distraerse, pero no dejaba de cumplir con sus obligaciones, no perdía su labor. Y además los leía para que sus hijos estuvieran entretenidos en algo dentro de la casa. De esto le pesaba tanto a mi padre que se había de tener aviso a que no lo viese. O sea, los leían a escondidas del padre. Al padre no le gustaba esta afición de los libros de caballerías. Yo comencé a quedarme en costumbre de leerlos, y aquella falta que en ella vi me comenzó a enfriar los deseos y comenzar a faltar en lo demás. Y parecíame no era malo con gastar muchas horas del día y de la noche en tan vano ejercicio, aunque escondida de mi padre. Era tan en extremo lo que esto me embebía, que si no tenía libro nuevo, no me parece tenía contento. Bueno, aquí ella también empieza a leer los libros de caballerías escondidas de su padre. Eh, se quedó con esta costumbre, y también creo que nos habla un poco de la comodidad que tenía Teresa en su casa, porque dice que gastaba muchas horas del día y de la noche leyendo. Si ella podía gastar muchas horas del día y de la noche leyendo, quiere decir que tenía criadas que limpiaban, compraban, cocinaban y hacían todo lo que se necesitara de la casa, porque ella tenía tiempo para leer. Y también, como dijimos antes, que si no tenía libro nuevo, no tenía contento. En el número 2 dice, comencé a traer galas y a desear contentar en parecer bien. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quería arreglarse, vestirse con la ropa que estaba de moda y ser admirada por su belleza. Dicen que Santa Teresa tenía una buena presencia física, y era algo que por muchos años para ella fue muy importante, ser admirada por su belleza y por su simpatía. Entonces dice, comencé a traer galas y a desear contentar en parecer bien, con mucho cuidado de manos y cabello, y olores, y todas las vanidades que en esto podía tener, que eran hartas, por ser muy curiosa, o sea, muy detallista, muy dedicada a ella en ese momento. No tenía mala intención, porque no quisiera yo que nadie ofendiera a Dios por mí. Duróme mucha curiosidad de limpieza demasiada, y cosas que me parecía a mí no eran ningún pecado,
muchos años. Ahora veo cuán malo debía ser. Bueno, ella se está refiriendo sobre todo al cultivo de la vanidad, a estar muy dedicada al arreglo físico. De la limpieza existen, si leemos las fundaciones, por ejemplo, el libro de las fundaciones, siempre se ve que ella buscaba que los conventos fueran lugares limpios, lo cual pues no era algo muy buscado en el siglo XVI, porque el agua no había agua corriente como ahora tenemos en las casas, entonces las personas no se bañaban con frecuencia, no se lavaba con frecuencia. Sin embargo, Santa Teresa en sus conventos sí procura que los hábitos de las monjas siempre estén limpios, que los espacios estén barridos, que se cuide mucho la salud. Pero, o sea, no tiene nada en contra de la limpieza. De lo que está aquí hablando sobre todo es acerca de la vanidad, de esta exageración en las apariencias físicas. En el siguiente párrafo dice, tenía primos hermanos algunos, o sea, tenía algunos primos hermanos que en casa de mi padre no tenían otros cabida para entrar, que era muy recatado y pluguiera a Dios que lo fuera de estos también. O sea, en casa de su padre no podían entrar otros muchachos, excepto de los hermanos y los primos hermanos. El lugar donde hoy está la Casa de la Santa, la iglesia de la Casa de la Santa, está construida sobre el solar de lo que fue la casa de Santa Teresa. Y en el solar de junto estaba la casa de Elvira de Cepeda, la viuda, o sea, la hermana del padre que era viuda y tenía 3 hijos hombres que son los que podían entrar sin problema a casa de Teresa. Y ella dice que ojalá que su padre hubiera tenido más recato para no dejarlos entrar. Porque ahora veo el peligro que es tratar en la edad que se han de comenzar a criar virtudes con personas que no conocen la vanidad del mundo, sino que antes despiertan para meterse en él. ¿Qué quiere decir esta frase? O sea, que en realidad no solo no saben de la vanidad del mundo, pero que en cuanto empiezan a hacer una vida fuera de la familia, entran directo a estas vanidades. Aparentemente los primos eran así, unas personas muy mundanas. Dice que eran casi de mi edad, poco mayores que yo, andábamos siempre juntos, teníanme gran amor y en todas las cosas que les daba contento, lo sustentaba plática y oía sucesos de sus aficiones y niñerías no nada buenas. Y lo peor fue mostrarse el alma a lo que fue causa de todo su mal. Entonces, ella se sabe querida por los primos y también ella les tiene afecto. De hecho, después ella cuida a una de las hijas de sus primos, María de Ocampo, en el convento de la Encarnación, cuando ella ya es monja. María de Ocampo está un poco de tiempo a su cuidado y años después es una de las primeras carmelitas. Ya platicaremos de ellas. Entonces, aunque ella reconoce que no fueron una buena influencia cuando era joven, le tiene gran amor a sus primos y sigue la relación de otra manera más adelante. Eh, Les daba contento con escucharlos, oía sus aficiones y sus niñerías, o sea, sus travesuras no nada buenas, y ella se fue acostumbrando al trato con estos primos. Si yo hubiera de aconsejar, dijera a los padres que en esta edad tuviesen gran cuenta con las personas que tratan sus hijos, porque aquí está mucho mal, que se va nuestro natural, o sea, nuestra tendencia natural, antes a lo peor que a lo mejor. Así me acaeció a mí, que tenía una hermana de mucha más edad que yo, María de Ocampo, que era como 9 años mayor que Teresa, de cuya honestidad y bondad, que tenía mucha, de esta no tomaba nada. Y tomé todo el daño de una parienta que trataba mucho en casa. Era de tan livianos tratos que mi madre la había mucho procurado desviar que tratase en casa. O sea, la mamá había tratado de que esta parienta no fuera a la casa, pero era alguien muy cercano porque no se podía evitar que viniera. Parece adivinaba el mal que por ella me había de venir
y era tanta la ocasión que había para entrar que no había podido. A esta que digo me aficioné a tratar. Con ella era mi conversación y pláticas porque me ayudaba a todas las cosas de pasatiempo que yo quería y aún me ponía en ellas y daba parte de sus conversaciones y vanidades. Yo creo que se pueden imaginar perfecto la situación. Todos, bueno, casi todas hemos tenido una mejor amiga en la adolescencia con la que compartimos pues nuestras inquietudes, las dudas que tenemos acerca de nuestro crecimiento, nuestros sueños de si queremos formar una familia más adelante o no, nuestros primeros enamoramientos. Y esta parienta le contaba todo a Teresa y era su confidente Teresa, y Teresa se compartía con ella sus confidencias. Hasta que traté con ella, que fue en edad de 14 años y creo que más, para tener amistad conmigo, digo, y darme parte de sus cosas, no me parece había dejado a Dios por culpa mortal, ni perdido el temor de Dios, aunque le tenía mayor de la honra. Esto es lo que nos dice ella, ¿no? Empieza a dejar de temer a Dios, y ya sabemos que temer a Dios no es tenerle miedo, sino saber que pues es alguien que debe ser el centro de nuestra vida. Y mantiene el temor de perder la honra. Este temor de perder la honra tuvo fuerza para no la perder del todo. Ni me parece por ninguna cosa del mundo en esto me podía mudar, ni había amor de persona de él que a esto me hiciese rendir. O sea, ese sí se mantiene, no quiere perder la honra y la cuida. Así tuviera fortaleza en no ir contra la honra de Dios, como me la daba mi natural, o sea, mi tendencia natural, para no perder en lo que me parecía a mí está la honra del mundo. Y no miraba que la perdía por muchas otras vías. En querer esta vanamente tenía extremo, o sea, en cuidar la honra se cuidaba muchísimo, lo hacía con extremo. Los medios que eran menester para guardarla, no ponía ninguno. Solo para no perderme del todo tenía gran miramiento. Mi padre y mi hermana sentían mucho esta amistad con la parienta. Reprendíanmela muchas veces. Como no podían quitar la ocasión, entrar ella en casa, no les aprovechaban sus diligencias, porque mi sagacidad para cualquier cosa mala era mucha. Y yo creo que todos hemos sido así también, ¿no? Cuando estamos creciendo y nos prohíben algo, buscamos formas de lograrlo. Somos sagaces. No creemos que los límites que nos ponen son justos. Y esta parienta, como digo, debe haber sido, no lo dice, pero no sé si haya sido una hermana de los primos, porque como dicen, no podían quitar la ocasión de entrar ella en casa. La parienta tenía entrada libre en esa casa. Tiene que haber sido alguien muy cercano. Espántame algunas veces el daño que hace una mala compañía, y si no hubiera pasado por ello, no lo pudiera creer. En especial en tiempo de mocedad, debe ser mayor el mal que hace. Querría escarmentasen en mí los padres para mirar mucho en esto. Y es así que de tal manera me mudó esta conversación que de natural y alma virtuoso no me dejó casi ninguna virtud. Y me parece imprimía sus condiciones en ella, y otra que tenía la misma manera de pasatiempos. Y aquí pues se aplica el dicho este que todos conocemos: dime con quién andas y te diré quién eres. Es un dicho que también está relacionado con la honra, ¿no? Y cuando tenemos relación con alguien, empezamos a adoptar sus palabras, sus maneras de hablar, sus gestos, su manera de moverse. eh, las neuronas espejo que se descubrieron en este siglo, en las que con la empatía empezamos a hacer conductas que espejean lo que el otro hace. Bueno, pues con quien estamos más, pues están más activas, ¿no? Entonces ella dice que le imprimía sus condiciones, o sea, empiezan a parecerse en su manera de actuar y en los pasatiempos que tiene. Por aquí entiendo el gran provecho que hace la buena compañía, y tengo por cierto
que si tratara en aquella edad con personas virtuosas, que estuviera entera en la virtud, porque si en esta edad tuviera quien me enseñara a temer a Dios, fuera tomando fuerzas el alma para no caer. Después, quitado este temor del todo, quedóme solo el de la honra, que en todo lo que hacía me traía atormentada. O sea, ya ella empieza a preguntarse si lo que está haciendo afecta a su honra. Con pensar que no se había de saber, me atrevía a muchas cosas bien contra ella y contra Dios. Al principio dañáronme las cosas dichas, a lo que me parece, y no debía ser suya la culpa sino mía, porque después mi malicia para el mal bastaba, junto con tener criadas que para todo mal hallaba en ellas buen aparejo, que si alguna fuera en aconsejarme bien, por ventura me aprovechara. Mas el interés la cegaba, como a mí la afección, o sea, la afición a alguien, supongo yo, porque ¿para qué le ayudarían las criadas? Bueno, pues quizá para peinarse, para arreglarse, para mandar recados o recibir recados de alguien, y ellas, el interés por quedar bien con Teresa, la cegaba y, y tal vez a ellas también les parecía entretenido ser estas mensajeras o recaderas, que es lo que yo me imagino también, que le ayudan a tener comunicación con alguien que quizá no es conveniente. Y pues nunca era inclinada a mucho mal, porque cosas deshonestas naturalmente las aborrecía, sino a pasatiempos de buena conversación. Mas puesta en la ocasión, estaba en la mano el peligro, o sea, el peligro estaba ahí latente y ponía en él a mi padre y hermanos. Como les decía, en esta época la reputación de una chica tenía mucho que ver con lo que se dijera acerca de su trato con un muchacho, con alguien del sexo opuesto. Y una vez que la chica perdía la honra, fuera real o falso, eso afectaba a toda la familia. Entonces, por eso dice, ponía en él a mi padre y hermanos, de los cuales, de este peligro, me libró Dios de manera que se parece bien procuraba contra mi voluntad que del todo no me perdiese, aunque no pudo ser tan secreto que no hubiese harta quiebra de mi honra y sospecha de mi padre. Algo pasa en la que se sabe que Teresa no está como que en una buena situación y entonces el padre y la hermana toman esta solución, mandarla a un internado. Porque no parece había 3 meses que andaba en estas vanidades cuando me llevaron a un monasterio que había en este lugar, a donde se criaban personas semejantes, aunque no tan ruines en costumbres como yo. Estas personas semejantes son chicas, adolescentes, jóvenes como Teresa, que están en esta edad entre los 15 y 20 años antes de casarse. Es un internado que está, pues, ¿qué será? A 500 metros del lugar donde Santa Teresa vive, que es este monasterio de Gracia, y ahí la llevan. Y esto con gran disimulación, porque sola yo y algún deudo lo supo, porque aguardaron a coyuntura que no pareciese novedad, porque haberse mi hermana casado y quedar sola sin madre no era bien. Entonces la internan en secreto, no, con gran disimulación, no querían que nadie murmurara que por qué estaban llevando a Santa Teresa al internado, y la hermana, aprovechan que la hermana se casa y como no era bueno que una chica tan joven se quedara sin la vigilancia de una mujer mayor, la internan. Era tan demasiado el amor que mi padre me tenía y la mucha disimulación mía que no había creer tanto mal de mí y así no quedó en desgracia conmigo. O sea, el papá no queda molesto con Santa Teresa, solo la quiere proteger. Como fue breve el tiempo, aunque se entendiese algo, no debía ser dicho con certinidad, o sea, con certeza. No sabían bien si lo que decían de Teresa era cierto o no. Porque como yo temía tanto la honra, todas mis diligencias eran en que fuese secreto y no miraba que no podía hacerlo a quien todo lo ve. ¿Y quién es ese que todo lo ve? Dios, ¿verdad? Oh Dios mío, qué daño hace en el mundo tener esto en poco y pensar que ha de haber cosa secreta que sea contra vos.
Tengo por cierto que se excusarían grandes males si entendiésemos que no está el negocio en guardarnos de los hombres, sino en no nos guardar de descontentaros a vos. Ahí, en este momento, cuando Santa Teresa tiene 50 años, que está escribiendo su vida, pues ya hace esta reflexión. En realidad no tenemos que estar preocupados de lo que otras personas piensan o no piensan de nosotros, sino en agradar a Dios. ¿Y cómo agradamos a Dios? Pues practicando el amor. Esa es la invitación, esa es la esencia de cada ser humano, es vivir para el amor, para amarnos a nosotros mismos, amar al prójimo, amar a Dios. En el número 8 dice, los primeros 8 días que estuve en el internado, sentí mucho, y más la sospecha que tuve que se había entendido la vanidad mía que no de estar ahí, porque yo ya andaba cansada y no dejaba de tener gran temor de Dios cuando le ofendía y procuraba confesarme con brevedad. O sea, ella, aunque está en estas actividades subrepticias con su parienta, también eso la cansa, ¿no? El tener una vida con duplicidad es cansado porque haces una cosa en un lado y la tienes que ocultar y actuar en otro lugar como otro. Entonces ella ya estaba cansada de esta duplicidad, procuraba confesarse y por eso dice, traía un desasosiego, un cansancio que en 8 días, y aún creo menos, estaba muy más contenta que en casa de mi padre. Todas lo estaban conmigo, o sea, sus compañeras del internado, porque en esto me daba el Señor gracia, en dar contento a donde quiera que estuviese, y así era muy querida. Y puesto que yo estaba entonces ya enemiguísima de ser monja, holgábame de ver tan buenas monjas, que lo eran mucho las de aquella casa, de gran honestidad y religión y recatamiento. Aún con todo esto, no me dejaba el demonio de tentar y buscarlos de fuera cómo me desasosegar con recaudos. O sea, la parienta y tal vez el enamorado que tenía le mandaban recados al internado. Como no había lugar, o sea, como no se podía, presto se acabó y comenzó mi alma a tornarse a acostumbrar en el bien de mi primera edad. Y vi la gran merced que hace Dios a quien pone en compañía de buenos. Parece me andaba su majestad mirando y remirando por donde me podía tornar así. Bendito seáis vos, Señor, que tanto me habéis sufrido. Amén. Una cosa tenía que parece me podía hacer alguna disculpa si no tuviera tantas culpas, y es que era el trato con quien por vía de casamiento me parecía podía acabar en bien, e informada de con quién me confesaba y de otras personas, en muchas me decían no iba contra Dios. Aquí está una clave de esta como acción que amenaza la honra. Dice, era el trato con quien por vía de casamiento me parecía podía acabar bien, e informada de con quien me confesaba y de otras personas, en muchas cosas me decían no iba contra Dios. O sea, parece que ella tenía pues una relación con un chico que empieza a amenazar la honra, pero era alguien con quien se podría haber casado, ¿no? Que por vía de casamiento me parecía podía acabar bien, incluso el confesor y otras personas se lo dicen. Dormía con una monja con la que estábamos seglares, o sea, chicas que no son monjas, que por medio suyo parece quiso el Señor comenzar a darme luz, como ahora diré. Y eso es lo que sigue en el capítulo 3. Entonces ahora vamos a tener nuestro momentito de oración. Aquí en esta ilustración está la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, viendo la vida de Teresa, mirando y remirando su historia como lo hacemos nosotros. Entonces vamos a sentarnos en una postura de atención para poner nuestra atención y amor a la presencia de Dios en nuestro interior. Y te invito a que te sientes con los pies bien apoyados en el piso, la espalda recta sin que esté rígida, y respira profundamente y suelta el aire con suavidad.
Vuelve a respirar profundamente y exhala. Conocer nuestra respiración nos ayuda a identificar nuestros estados emocionales. Cuando respiramos con profundidad, estamos más relajados, y cuando estamos respirando con una respiración agitada y corta que no baja los pulmones, es un signo de que estamos estresados, dispersos. Observa con curiosidad tu respiración para darte cuenta cómo estás en este momento. Cada respiración es única y ocurre en el momento presente. Y el momento presente es el momento para recibir la gracia. La gracia de Dios siempre se recibe en el momento presente. Así como estás hoy, entra en tu profundo centro, donde Dios te habita. Desde ahí Él te mira y te remira para que cruces tu mirada con la suya. Míralo y déjate mirar por Él. Ahí, frente a Jesús y con Jesús, trae a tu memoria esa época de tu adolescencia, cuando tu mundo comenzó a crecer, empezaste a hacer amigos fuera de la casa, a tener quizá un grupo con el que salías a fiestas o a hacer deporte o simplemente a dar la vuelta por algún lado. Pon frente a Dios la primera vez que te enamoraste, las cosas que hacías quizá a escondidas porque no querías que nadie supiera, los sueños que tenías, quiénes eran tus confidentes, todo lo que ocurrió en esa etapa. Míralo acompañado de Jesús y descubre cómo fue formándose tu identidad a través de esas experiencias, de estas experiencias de crecimiento. Si descubres que tienes alguna herida, respira y pide a Jesús que sane esa herida o esas heridas.
Teresa dice que Dios miraba y remiraba cómo volverla a Él. Dios te ama incondicionalmente, infinitamente. En el libro de Isaías nos dice el profeta: ¿acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido. Dios te ha amado desde tu concepción, desde siempre. Dios te protege desde antes de nacer y te ha mirado desde el vientre de tu madre con amor. Abre tu corazón para sentir este amor que te ha cuidado en cada una de las etapas de tu vida, aunque quizá tú en ese momento no te diste cuenta. ¿Acaso olvida una mujer a su hijo de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido. Es frecuente que en nuestra juventud y quizá en otras etapas también actuemos como Teresa adolescente, que hacía cosas a escondidas pensando que nadie se enteraría, olvidándonos de que Dios lo mira todo. Si hay algo de lo que necesites pedir perdón, recuerda la parábola del hijo pródigo, que pide su herencia y se va de su casa para disfrutarla, pero cuando ya no tiene recursos, cuando se está muriendo de hambre en otro país, regresa a su padre y su padre lo recibe con los brazos abiertos. El perdón es un don que nos da Dios para reconciliarnos con Él. Y Él está siempre dispuesto a perdonarnos. Si hay algo por lo que necesites pedir perdón, acude con confianza a Dios, que desea mantener siempre la amistad contigo. Él te ama y Él te perdona. Al recordar esta etapa, da las gracias por las personas
que fueron para ti signo del amor de Dios, tus padres, tus hermanos, los amigos, los maestros, quienes te ayudaron a descubrir lo mejor de ti y a expresar lo mejor de ti. Muéstralos a Dios y agradece su presencia en tu vida. Bendícelos con tu amor. Señor Dios, te pido que me ayudes a reconocer mis errores, a conocerme mejor para tener una identidad sana, que se base no en lo que tengo o lo que quiero o en lo que los demás quieren de mí, sino en los dones que tú me has dado, en la manera en la que me has hecho a tu imagen, pero a la vez único en el mundo. Ayúdame a saberme perfectamente amado por ti desde mi concepción, para poder pedir perdón sincero. Ayúdame a saberme amado para poder realmente amar y perdonar. Amén. Y terminamos nuestra oración encomendándonos a la Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En la semana van a recibir la grabación de la clase por si la quieren volver a ver, y la hoja de trabajo en casa para recordar, reflexionar, meditar, orar y agradecer, con las pistas respecto a lo que nos evoca este capítulo, la cita del profeta Isaías, y también les recomiendo leer y orar con la parábola del hijo pródigo, que está aquí la cita, Lucas 15, 11 a 32. Y con esto pues ya terminamos nuestra segunda clase de Vida que transforma vidas.